materias, ¿verdad? Pero principalmente, nadie, ya nos vamos pues. Jóvenes, ¿quién? O al azar, bueno, al azar, pues, ¿quieren que? Lucero Ceseña, ¿estudiaste, Lucero? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Muy bien. Deja ver quién te ayuda, espérame. Gabriel Pérez, ¿estudiaste, Gabriel? No, doctor, no para ¿No? exponer. Muy bien. Armando Uranga. No, doctor. Muy bien. Jesús Romero. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Oh, ándale pues, vámonos, empezamos. Vamos con la arteria facial, ¿no? Esta va a tener su origen arriba de la lingual, como bien lo vemos ahí mismo en la presentación. Su trayecto va desde el vientre posterior del digástrico y estiloideo. Después toma contacto con la faringe, llega a la glándula submaxilar, en donde hace como, bueno, rodea, más bien rodea la glándula submaxilar y genera una curva supraglandular. Pasa por el borde, ¿cómo se llama? Inferior del maxilar, genera una curva submaxilar, perdón, y una facial. Y también pasa por el surco nasogeniano. Esto va a tener ramas colaterales, cervicales y faciales. Se van a dividir posteriormente, pues cada una en diferentes. Los faciales, empezamos, bueno, voy a empezar con los faciales, ¿no? Tenemos la submentoniana y la mesenterina inferior, y las coronarias superior e inferior. La submentoniana, vamos a ver que esta pues va a alcanzar el borde submaxilar, va a recorrer pues este hueso y va a emitir ramos que van a ir a la glándula submaxilar. Va a pasar también por el músculo yoideo, por el digástrico y por el mentón. Lo que es la mesenterina inferior, pues va a pasar por el mesetero igual. Igual no, pues si no, esta va a pasar por el macetero, y las coronarias superior e inferior pues van a ir a nivel de los labios, ¿no? Pues la del labio inferior va a ir con la inferior, y la del labio superior pues con el superior. Y no sé si me falté algo, por ahí alguien que... Síganle. Bueno, aquí las cervicales, vamos a tener la palatina inferior o ascendente, ¿cómo se pronuncia esta? Pterigidea, no sé si me ayude con la... Pterigoidea. Ajá, y la submaxiloidea. La primera, la que va a ser la palatina inferior o ascendente, va a pasar por el estiloideo, por el estilogloso, por la faringe, por la amígdala, por el velo del paladar. Y la pterigoidea pues va a pasar por la parte interna de la cara profunda, ¿no? La submaxilar va a ir igual directamente a la glándula submaxilar, y de rama terminal vamos a encontrar la angular, que era la que estábamos confundiendo en la clase pasada con la terminal de... Le damos a la siguiente, por favor. Pues eso ya lo dije en lo que estaba mencionando, los colaterales y terminales, cervicales y faciales, pero la siguiente no sé. Doctor, Mándeme. ¿la submentoniana también es de las cervicales? ¿Sí me escuché? Sí, sí le escucho. ¿Por qué las cervicales? No, es una pregunta. No, es de la facial, pero no.
Mira, las que mencionaron ahorita, la esternomastoidea superior, las musculares, la cervical posterior, todas esas son las colaterales, ¿sí? Principales, no, esta es la anterior, esta es del occipital. Pon la anterior, la de la facial. Estas son las principales, colaterales de la facial. Arteria palatina inferior ascendente, la pterigoidea, la submaxilar, la submenteoniana, la masseterina inferior, la coronaria superior e inferior, arteria del subtabique, del ala de nariz y las terminales. Y de la terminal es la angular, ¿sí? Entonces, esas son las que te debes de aprender así para un examen de nombre, ¿sí? Porque mira, aquí te está marcando que la submentoniana es rama de la colateral de la arteria facial, no de las cervicales. ¿O por qué la pregunta? A ver. No, sí, o sea, ya lo entendí. Sí, porque aquí, mira, ¿te imaginas para el día del examen que te tengas que aprender, por ejemplo, el trayecto de la submentoniana o de la coronaria o sea, cuándo, ¿no? Aquí lo principal es que quiero que te aprendas el nombre de las colaterales principales de la facial. Y las colaterales, pues aquí son 8. Y la angular es la terminal, ¿sí? Sí, está Y bien. entre una de esas colaterales, pues ahí está la submentoniana, que preguntas, ¿no? Sí. Clarito, que es una colateral de la facial, no de la cervical. Por eso me sacaste así de repente, ¿de dónde era cervical? ¿Por qué? Pero bueno, pues ahí está, submentoniana, colateral de la facial. Ajá. ¿Qué más? Ay, ya, me metí el nombre. Doc, es que creo que dijo de las cervicales porque en el libro dice que los ramos colaterales de la facial se dividen en ramos cervicales y ramos faciales. Y de los ramos cervicales está la submentoniana. Ok. Sí, ahora sí ya. Por eso me fui en la finta, porque si hay arteria cervical, ¿verdad? Por eso me fui en la finta. Ok. Dígale. Bueno, pues le continuamos con la occipital, que van a ser por la carótida externa, bueno, al nivel de la facial, de la carótida externa, perdón, a nivel de la facial, va a cruzar lo que es la yugular interna, va a pasar por el estiloideo y el vientre posterior del gástrico, y después entra lo que es la mastoidea, del mastoideo temporal, y llega a lo que es el complexo, bueno, a la cara, o a la parte anterior del complexo mayor, del complejo mayor y el esplenio. Va a tener 3 ramas colaterales, que van a ser la esternomastoidea superior, la estiloidea y la meningia. La esternomastoidea pues va a pasar lo que es la cara profunda del esternocleidomastoideo, va a generar ramos musculares, y creo que pues ya nada más es lo más importante de esa que recuerde. La estiloidea va a pasar por el estilomastoideo y va a recorrer junto con el nervio facial, o sea, va a ir en conjunto con el nervio facial. Y la meningia superior va a penetrar lo que es el cráneo y se va a distribuir en las fosas occipitales. Y de ramas terminales, pues vamos a ver que pues, tiene una interna y una externa. La externa atraviesa el trapecio, ¿cómo se dice? Penetra el cuero cabelludo y se anastomosa después con lo que es una arteria posterior. Y la interna, pues, también atraviesa el trapecio, y también se anastomosa con el lado opuesto, y también igual se introduce con el arco cabelludo. Entonces, es importante pues que son 2 ramas terminales, ¿no? Una interna y una externa. De la sala siguiente. Pues sí, sigue, perdón, la auricular posterior, que van a ser arriba del occipital. Tiene sus ramos colaterales, los parotidios,
y el estilomastoideo, y pues el estilomastoideo va a lo que es el acueducto de falopio, y las parotidias pues van a la glándula. Y de ramos terminales, pues vamos a encontrar un ramo anterior auricular y uno posterior mastoideo. El anterior auricular va a lo que es el pabellón de la oreja, y ahí genera también unos ramitos perforantes. Y los terminales, pues van a lo que es la parte posterior del mastoideo. ¿Algo más? No sé, esto también se va a ramificar. Que, bueno, bueno, en esta parte, perdón, posterior del mastoideo se va a ramificar igual que en la parte que iba a la aurícula. Y que auricular, bueno, de la oreja. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que hasta ahí. ¿Algo más? ¿Alguien que? ¿No? Doctor, ¿iba a comentar algo? Es que yo tengo una duda de lo occipital. Uh-huh. Sí, te escucho. Bueno, es que los ramos musculares de esos, bueno, vienen en las colaterales, pero ¿son ramos de la esternomastoidea superior o son ramos colaterales? Eso sí no me quedó como claro. Porque dicen que nacen de la arteria cervical posterior. Bien. Vale. Ramos musculares, ¿para qué músculos serían? A ti mismo, te estás preguntando. Pues ahí dicen que los ramos musculares de vientre posterior del digástrico, del glande y el pequeño complexo y el esplenio. ¿El qué dijiste? El pequeño complexo y el esplenio. ¿El qué? ¿Dijiste glande o grande? No. Ese es grande. ¿Grande? No sé. El glande es otra cosa. ¿Sí? Esos son los ramos musculares. Sí, van a irrigar esos músculos, así como hay muchas colaterales musculares. Ese va a irrigar los músculos digástrico, el grande y el pequeño complexo y el esplenio. Pero lo que me estoy fijando, ¿por qué? O sea, esos son detalles ya muy así, muy específicos. Yo lo que ya les he dicho, que se aprendan los colaterales, lo repetí en la facial. Por ejemplo, ahorita, ¿qué les preguntaría yo? A ver, mencióname las ramas colaterales de la arteria occipital. O los anteriores son ramos de la occipital, la meningia posterior, la estiloidea, la cervical posterior, ramos musculares, o la tiroidea inferior. ¿Cuáles son ramos excepto? ¿Cuál sería el excepto de los que mencioné? La tiroidea inferior. Bueno. Y todavía sí reprueban los exámenes, poniéndoles así las cosas sencillas. A esta pregunta no, a ver, repito, porque la verdad no le entendí a tu pregunta. A ver, de nuevo. Es que ahí da a entender como que los ramos musculares son ramitas de la arteria esternomastoidea superior. Bueno, algo así. Así yo como que lo entendí, pero a lo que veo son pues ya ramas colaterales, ¿no? Como directas. Es que ahí te lo menciona muy claramente el libro, ¿verdad? Ramas musculares, ¿a qué músculos van a dar y por qué se llaman musculares? Precisamente porque van a irrigar esos músculos, ¿verdad? Obviamente que en el organismo tenemos más arterias que van a irrigar diferentes tipos de músculos. Por ejemplo, en las del corazón, de las coronarias, ¿teníamos ramas musculares o no? ¿Te acuerdas de las coronarias? Había ramas vasculares, había ramas del tabique, había la rama adiposa de Vieussens.
¿Y había ramos musculares? ¿No te acuerdas? No. Ya ves, y la acabamos de ver. Pero os digo, no se metan en broncas, porque entre más broncas se metan en el examen van a estar más pesados. Aquí, a veces no se acuerdan ni en las colaterales del occipital. Cuando pregunto en el examen, a ver, dígame las colaterales del occipital. Las principales, fíjate. No estoy hablando de las colaterales de la cervical posterior o de la estiloidea. Estoy hablando de la carótida externa, las colaterales principales. Doctor, yo tengo una duda del examen. ¿El examen va a ser antes de salir de vacaciones de Semana Santa o hasta después? Acabando aquí cardiovascular tenemos examen, acabando arterias. Ok. Sí, no sé si... ¿Cuándo salimos de vacaciones de Semana Santa? Como para el 20 y tantos de marzo. El 26. ¿A qué estamos hoy? No, pues sí lo teníamos antes, 8. ¿no? Y para que se den una idea de cómo van a andar. ¿Sí? Entonces, por eso, no se metan en broncas. ¿Qué más? Nos quedamos en la faringea inferior, creo. Ok, hasta ahí está bien, está bien. Ya le sigo yo, ¿verdad? Sí. Ah, la faringea anterior, pues nace a la misma altura que la lingual de la cara, interna de la carótida, y asciende luego hacia la base del cráneo, que está colocada entre la faringea y la carótida interna. Bueno, tiene dos ramos, los faringeos y los prevertebrales. Los faringeos van hacia los constrictores y los prevertebrales... No es faringeos. Ah, faringeos, sí. Faringeos. Sí, ¿Sí? se me pasó el acento, sí. Faringeos. Bueno, los faringeos... Con acento ahí. Faringeos. Sí. Uh-huh. Bueno, los ramos faringeos van hacia los constrictores y los ramos prevertebrales hacia los músculos prevertebrales. Y también mencionaba que emitía pequeñas ramificaciones al neumogástrico, al gran hipogloso, el espinal y para el primer ganglio cervical del simpático. No, dale la siguiente. Sigue la temporada. Ahí está. Bueno, se origina a la altura del cuello del cóndilo del maxilar inferior y se dirige hacia arriba y afuera, atravesando su aponeurosis superficial. Pero ya no son colaterales, ¿verdad? No, esta ya es la arteria temporal superficial. Sí, pero ya es una rama terminal. Sí, ya es la terminal. O sea, rama terminal de la carótida externa. ¿Cuántas ramas terminales tiene? Pues tenía dos. No, tiene dos, no tenía. Okay. ¿Cuáles son? Bueno, la temporal superficial y la maxilar interna. Eso es lo que quiero que se aprendan así sencillo. ¿Sí? Que ya no se les olvide que la colateral, la carótida externa tiene las 6 colaterales que ya mencionamos y 2 terminales. ¿Cuáles son las terminales? Pues la temporal superficial, ¿sí? Y la maxilar interna. ¿A poco es bien difícil eso? No se metan en broncas de que... ¿Qué más? Bueno, esta misma emite sus ramos colaterales, pues vendrían siendo los ramos parotídeos, sí, que se me traba la lengua. Bueno, y tranquilo, no se estrese, hombre. Es que ando triste porque, bueno, ¿Por qué? se murió Cepillín. Yo también, pero la vida sigue. No, sí. Bueno, ahí va. La arteria transversal de la cara, la arteria cigomático-malar,
la temporal profunda posterior y los ramos auriculares anteriores. Y ya los terminales, pues ya son dos, que vendría siendo el ramo anterior frontal, que ese va hacia la frente, el ramo posterior o parietal, que ese va hacia a la arteria auricular posterior y a la arteria occipital, o sea, las une. Sigue la maxilar. La maxilar interna. Sí. Bueno, nace a nivel del cuello, igual, del cuello del cóndilo, la rodea de fuera adentro y se introduce por el ojal retrocondileo de Juana. Y emite, Juana, sí. Emite 4 ramas colaterales que vendrían siendo los ramos ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores. Bueno, sí. Y luego cada una de esas te va a dar otras 6 o 5 cada una. Por ejemplo, las ascendentes, pues vendría siendo la timpánica, los ramos orbitarios, la arteria meningea media, los ramos temporales, el ramo petroso, la arteria meningea menor, la arteria temporal profunda media y la arteria temporal profunda anterior. Bueno, la anterior sí la mencionaba, pero pues ahí no viene. Y de la descendente, pues vendrían siendo... ¿Buscaste, Jesús? Sí, son... Bueno, ahí decía que eran 5, pero se dividían aún más. Era la dentaria inferior, que se divide en 3 ramas, la rama pterigoidea, la rama hiloidea y las ramas dentarias. Y la rama incisiva. Bueno, seguía con la arteria maceterina, la arteria bucal, las arterias pterigoideas y la arteria palatina superior o descendente. Y de las anteriores, igual la arteria alveolar y la arteria infraorbitaria, y esta se divide en 3, en la rama orbitaria, en las ramas mucosas y la rama dentaria. Las posteriores, estas son 2 nada más, en la arteria ovidiana y la arteria pterigopalatina. Y pues tiene una terminal que vendría siendo la esfenopalatina, y esta tiene 2 ramas que vendría siendo la interna y su externa. Aquí ya nos brincamos ya a la carótida interna. Esta pues ya se extiende desde el borde superior del cartílago tiroides hasta la apófisis crinoides anterior. Al principio se halla situada en el cuello y luego atraviesa el cráneo por el conducto carotídeo, sí, y camina por el seno cavernoso. Bueno, y tiene una rama colateral que vendría siendo la oftálmica y 4 ramas divergentes que vendrían siendo la cerebral anterior, la cerebral media, el comunicante posterior y la coroidea. Bueno, de sus relaciones, desde su origen hasta la base del cráneo. Entonces, fíjate la pregunta, Jesús Romero. Sí. ¿Cuántas colaterales da la carótida interna en el cuello? Pues vendría siendo 1, pero si tomamos en cuenta las divergentes, pues ya vendrían siendo 5. ¿Cuál es la que da en el cuello? A ver, alguien de sus compañeros. No es la oftálmica. Es la oftálmica, pero ¿a qué nivel da la colateral? ¿A qué nivel sale la oftálmica? Es una colateral de la maxilar, de la carótida interna, ¿no? Ajá. Pero bueno, por ejemplo, esa nace a la altura de la apófisis crinoides. ¿Y ahí es el cuello? Anterior. ¿Y ahí es el cuello? Pregunta. En la apófisis crinoides. Pues no, porque va para el ojo, ¿no? Entonces en el cuello no da colaterales. ¿Sí? La carótida externa es la que da las 6 colaterales ahí en el cuello. Y luego ya te da las ramas terminales
La principal es la oftálmica, la colateral principal hay otras más pequeñas. La principal es la oftálmica. Y luego ya te da las terminales que acabas de mencionar. ¿Sí? Sí, sí, la cerebral, ¿verdad? Y la comunicante y la coroidea. Bueno, ¿Qué forman es? esas, no sé si sea, pero el hexágono no, o no, o ya me perdí. ¿Quién? ¿Polígono? ¿De Sí, quién? el hexágono de... Ay, sí, me agarró en curva. El polígono de Willis. Ah, El sí, polígono de Willis. Ahí está, ahí de lo Willis, pusiste. sí, Ahí hexágono de está. Willis. El polígono de Willis. Ok. Ahí Sigue pues. estaba la idea. Bueno, sus relaciones, igual desde su origen hasta la base del cráneo, vendrían siendo por detrás los músculos prevertebrales, la aponeurosis de los músculos prevertebrales, por afuera la yugular interna, la carótida externa, por dentro la faringe, por delante la porción inferior de la carótida externa, el tabique aponeurótico y los músculos estilianos. ¿Esta es la siguiente? Bueno, el conducto, sí, se divide en tres. El conducto carotidio, que se encuentra rodeado por un plexo simpático, constituido por ramos deferentes del ganglio cervical superior y se separa del conducto óseo. De ahí sigue el seno cavernoso, que pues nace porque la arteria se pone en contacto con la pared externa del seno en su parte posterior y con su pared interna, la parte anterior. Y este seno está unido también al canal del mismo nombre por haces fibrosos que vendrían constituyendo los ligamentos, el ligamento carotido de Trolan. ¿Trolan? Sí, Trolan. Igual, pues se relaciona con los nervios motor ocular externo, el oftálmico, el común y el patético. Bueno, y ya al salir del seno, la carótida se dirige hacia arriba y hacia atrás, por dentro de la apófisis clinoides anterior, atraviesa la dura madre y ya es cuando nace la oftálmica. Ya cuando atraviesa la dura madre. Bueno, esta, como ya les mencioné, pues es la colateral de la maxilar de la carótida interna, y sus ramas terminales, bueno, colaterales vendrían siendo la lagrimal, la central de la retina, que estas van por fuera del nervio óptico, la etmoides posterior y anterior, las palpebrales inferior y superior, la supraorbitaria o frontal externa, las liliares largas posteriores, liliares cortas posteriores, la muscular superior e inferior. Y sus terminales vendrían siendo la frontal interna o ascendente y la nasal o descendente. Sí, ahí viene, ¿no? Lo que dije. A ver, se seña. ¿Qué falta de lo que acaba de mencionar nuestro compañero Romero? ¿Qué faltó? Pues sí, dijo la oftálmica, dijo las... Sí, a ver, espera. Pues creo que nada, dijo musculares, etmoidales, ciliares. No, creo que no, doctor, no. A ver, ¿quién más? ¿Qué falta? ¿Yo o Lucero? No, Almanaba. ¿Qué falta, Almanaba? Aristeo, ¿qué falta, Aristeo? ¿Sí me escuchas, Aristeo? Sí, no sé. Pues describir cada una de ellas, ¿no? La carótida interna, pues está bien, de acuerdo. Nosotros no la manejamos mucho, los cirujanos, la maneja más el cirujano maxilofacial. Ya con que se
aprenda cuáles son las ascendentes, las descendentes, las anteriores, las posteriores. Está bien, con eso me conformo, está bien. Porque pues, es complicado aprenderse todo. Y además no va a tener mucha aplicación clínica, porque digo, la maneja más el... Pero la oftálmica, pues sí tenemos que aprenderla bien, porque es una arteria que vamos a estar utilizando constantemente, ¿sí? Por los pacientes diabéticos. Entonces, la oftálmica sí tenemos que aprenderla bien, ¿sí? Entonces falta escribir cada una de ellas, así. Por ejemplo, la central de la retina. Y cuando hacemos un fondo de ojo, pues vamos a ver cómo están esas arterias, ¿verdad? Para ver si el paciente tiene retinopatía, no tiene. Porque aquí alguno de ustedes va a estudiar oftalmología. Bueno, puede ser del grupo de los 30 o 29 que son. Entonces, la oftálmica sí la tenemos que ver bien. Y así como eso, lo voy a ir marcando cuáles vamos a tener que ir bien, ¿verdad? Por ejemplo, la maxilar interna, pues no los describiste, nomás mencionaste las colaterales, ¿sí o no? Sí, Jesús. sí, nada más las mencioné. Y por eso no dije nada. Bueno, está bien. Esos con que se aprendan esas, con esas no, está bien. Pero la oftálmica sí hay que aprendérsela al 100. ¿Sí, Aristeo? Sí, doctor. ¿Sí te la sabes? Pues no muy bien. No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí para que mañana de ahí la empezamos desde el cuello oftálmica. ¿Vieron que la subclavia sí la vieron, verdad? ¿O no? En primero. ¿La mamaria interna sí la vieron en primero o no? Jóvenes. No. La mamaria interna no. No, mamaria interna no, doctor. Bueno, porque esa la van a ver en la región del mediastino anterior. Es importante revisarla. Pues qué. Pues se supone que ya nosotros no debemos de ver la subclavia, que ya la debieron de haber revisado primero, se supone. Nosotros llegaríamos hasta aquí, hasta la oftálmica. Hasta antes de subclavia. Bueno, vamos a ver cómo el curso. Ya después, si nos queda tiempo, revisamos subclavia. Entonces nos vamos hasta la página 78 antes de arteria subclavia. Y luego nos vamos a la página 100, donde dice ramas de la aorta torácica. Y ahí vamos a ver hasta antes de arterias capsulares medias, página 106. ¿Sí? Entonces son 2 hojas de la oftálmica y luego ya nos vamos hasta la página 100, ramas de la aorta torácica hasta antes de tronco celíaco. A ver, la jefa del grupo me pidió el día de mañana. ¿Están de acuerdo todos o no? Sí. Todos Sí, quieren decir doctor. hombres y mujeres. No, los hombres sí vamos a venir a clase. Las mujeres no. No, Es el Día Internacional de la Mujer, no del hombre.
¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, está bien, Doc. ¿Cómo le hacemos? ¿O no venimos nadie y el viernes vemos clase? Va. Para que las mujeres no se atrasen con esas arterias. Juega. Hasta antes de dónde era. ¿Dónde? Hasta antes de dónde era, de tronco celíaco. Sí. Gracias. Página 100 hasta antes, te vas a la página 100 y luego de ahí hasta antes del tronco celíaco. Entonces nos vemos el miércoles, pues, jóvenes. Y el viernes tenemos clase ya para que se programen. Doctor, hasta el miércoles. Doctor, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.